este pequeño repaso rápidamente con los métodos geofísicos, que ha sido el último tema que vimos y que algunos de ustedes tuvieron dificultades para lograr la interpretación de estos métodos en la aplicación de la búsqueda de minerales. Primero que nada, el objetivo de la exploración geofísica es encontrar minerales, ¿sí? Eso está clarísimo. Pero para lograrlo tenemos que saber interpretar. Lo que hace este método es medir propiedades de las rocas, que es donde están los yacimientos minerales. Entonces, vamos a tener diversas propiedades que vamos a medir, tales como la conductividad eléctrica, la densidad de la roca, la susceptibilidad magnética, la reactividad de la roca. Entonces, dependiendo de eso, vamos a tener diversos factores para medir. Fíjense, el primero que vimos es el método gravimétrico, aquel que detecta anomalías en una masa de roca, ¿sí? Anomalías que esta masa de roca puede producir en el campo gravitatorio de la Tierra. Entonces, de repente tenemos un sector mineralizado que es más denso que el resto, ¿bien? Entonces, si yo mido el campo gravitatorio, puedo medir que en este sector, que es el sector en el que está este mineral más denso, como puede ser el oro, por ejemplo, vemos que hay mayor gravitación acá. Eso yo lo puedo medir, ¿bien? Un aparato que se llama gravímetro, y medir esa variación. Es tan útil que lo puedo incluso llevar a un interior de mina y medir las variaciones que hay debajo de la tierra. ¿Esto qué me arroja? Esto me va a arrojar un gráfico, ¿sí? Fíjense, en Gales se mide la fuerza de la gravedad. Entonces, si yo voy a obtener esta curva, si yo obtengo esta curva así, significa que en el interior de la Tierra hay algo que tiene menor densidad, como puede ser una caverna, ¿sí? Si es al contrario, yo voy a tener una curva elevada. Entonces, otro método que vimos fue el magnetométrico, medir las variaciones que hay en el campo magnético terrestre. Esto es exactamente lo mismo. Acá el mineral que está abajo no va a cambiar la gravedad. Lo que va a hacer es inducir un campo magnético. ¿Por qué? Porque va a tener hierro. Entonces, el campo de la Tierra lo que hace es inducir un campo magnético en el cuerpo mineralizado que está debajo de la Tierra. Entonces yo, midiendo el campo magnético y el campo que está acá, puedo detectar que hay un campo inducido. Eso es gracias a la susceptibilidad magnética de, por ejemplo, el hierro. Entonces un mineral como la magnetita que tiene hierro, puedo encontrarla a través de este método. Bien. Estos son métodos que son móviles porque uno tiene que ir midiendo en el campo, caminando y midiendo las variaciones que existen en el campo magnético de la Tierra. Y lo que puedo lograr hacer es un mapa, ¿sí? Un mapa con variaciones magnéticas. Fíjense, este sector de acá tiene una alta susceptibilidad magnética. Eso significa que este cerro puede llegar a contener grandes minerales de magnetita, ¿sí? Los métodos geoeléctricos son métodos que investigan el campo eléctrico, ¿bien? Pero acá pueden haber dos maneras: ocupar el campo eléctrico natural de la Tierra o generando una corriente artificial. Bien, entonces lo que hacemos es poner dos electrodos e inyectar una corriente eléctrica que lo que va a hacer es generar un campo eléctrico entre el electrodo A y el electrodo B. Ese campo eléctrico va a generar líneas de potencial. Esas potenciales de electricidad los podemos medir. Podemos saber si la roca es resistiva o si es conductiva. Una roca que tiene cobre, por ejemplo, va a ser muy conductiva. Una roca que tiene, en cambio, arcillas, como bentonita, va a ser más resistiva. Bien. Estos son los elementos que se utilizan. Estos son los electrodos. Acá está el que mide la diferencia de potencial, el que insufla la electricidad, los cables para poner entre los electrodos. Bien. Y eso en el campo se hace tranquilamente. Se ponen los electrodos, se pasa la corriente eléctrica y se mide el potencial que hay. También se utiliza mucho para encontrar agua. Estos mapas son los que me van a generar a mí, por ejemplo, este método. ¿Ven?
Fíjense, estas capas que están acá tienen la resistividad. Los que son más bajos son más conductivos, los que son más rojos son menos conductivos. Bien, las napas que tienen agua son menos resistivas. El otro método es el electromagnético, un método que utiliza el campo magnético que se genera a través del paso de una corriente eléctrica. Entonces lo que hacemos es pasar una corriente eléctrica en este aparato, eso induce un campo magnético que a su vez genera una inducción magnética en el terreno. ¿Ven? Fíjense, se trazan líneas a través de la cual el operador va caminando, o la operadora en este caso, va caminando a través de esa línea generando un campo electromagnético. Y genera mapas muy parecidos a los eléctricos. ¿Bien? Fíjense que acá tenemos una napa de muy poca resistividad. Una napa de agua debajo de una capa arcillosa con más resistividad. Este método me sirve para descubrir estas capas menos resistivas debajo de capas resistivas. Son muy útiles para eso. Acá otro ejemplo. Tenemos una capa resistiva arriba y una capa conductiva abajo. Fíjense que la polarización espontánea y la polarización inducida es de lo que les hablaba yo. ¿Sí? Hablar de generar un campo eléctrico externo o bien medir el campo eléctrico que genera el propio cuerpo. Bien, los cuerpos que tienen sulfuros principalmente, sulfuros de cobre, sulfuros con oro, vamos a ver que generan una polarización totalmente natural, o sea, generan una corriente eléctrica natural que la podemos medir. Bien, es el SP, el potencial espontáneo. O si no, podemos inducirlo también a través de los cátodos, ¿sí? Poniendo cátodos, insuflando una corriente eléctrica en el suelo y generando que ese cuerpo de metales genere energía, una energía eléctrica, y medir nosotros la corriente. También a través de la sísmica podemos detectar lo que hay debajo de la tierra. ¿Cómo? Podemos golpear el suelo, bien, como por ejemplo una tronadura, o sea, una bomba, una dinamita. Eso va a generar ondas sísmicas que cuando se juntan dos capas de rocas distintas, la onda sísmica rebota, refleja y parte se refracta. Bien, entonces el geófono, que es mi aparato que va a medir todas las ondas que van reflejando y refractando, y podemos nosotros hacer un mapa del suelo. Bien, esto es un camión que se utiliza para eso. Fíjense que tiene abajo como un martillo, entonces el camión se queda quieto y el martillo comienza a golpear el suelo, generando ondas sísmicas a través de las cuales yo puedo detectar el subsuelo, digamos. Esto es lo que logramos, una línea sísmica. Logramos un mapa que nos ilustra cómo es el suelo debajo de nuestros pies. Todas esas son capas y capas de roca. En algunos lugares podemos detectar estructuras geológicas que nos van a hablar de cómo se puede entrampar el petróleo. Muy útil para buscar petróleo este método. Ven, acá hay una interpretación de atrás. Con lo que les decía, la geofísica no es nada si no sabemos interpretarla. Pues nos puede arrojar datos muy precisos, pero si no lo sabemos interpretar no nos sirven de nada. Acá hay una interpretación de una línea sísmica que él ha definido los distintos tipos de ambientes geológicos de la antigüedad, así como fallas y entrampamientos. ¿Bien? También se pueden hacer tridimensionalmente. Fíjense, estos son líneas sísmicas tomadas desde muchos sectores, tanto perpendicularmente como longitudinalmente. Y lo que logran acá hacer es una reconstrucción tridimensional sísmica. Fíjense que acá abajo se ven unos pliegues, acá se ve cómo hay un levantamiento de toda esta secuencia de rocas. Bien, hay una falla acá. Es muy interesante. El último método es el radiométrico. ¿Qué hace esto? Es básicamente medir la radiación. Hay muchos minerales que contienen uranio, potasio, torio, plutonio,
¿sí? Que irradian isótopos radioactivos todo el tiempo, de manera natural. Entonces, a través de estos aparatos, que lo que son contadores Geiger que miden la radiación, pueden hacer mapas de radiación, ¿sí? Donde hay más radiación y donde hay menos radiación. Entonces, pueden hacer unas grandes herramientas de exploración. ¿Ven? Esto es un pequeño contador Geiger para medir la radiación. Y acá hay otro mapa con, fíjense, los colores más morados tienen potasio, los más amarillos tienen torio y los más azulados tienen uranio. Entonces se puede explorar uranio a través de estos métodos. Bueno, espero que esta pequeña síntesis de los métodos geofísicos les haya servido para comprender todos los procesos que vimos en el año. Les mando un abrazo y estamos en contacto.